Era una mañana gris, típica del otoño, cuando Enrique despertó con el mismo vacío que lo acompañaba desde hacía 5 años. El apartamento lujoso, lleno de muebles caros y obras de arte, parecía más un museo que un hogar. Se levantó lentamente, como si el peso de aquella ausencia aún lo empujara a quedarse en la cama. Cayo, su hijo, había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces Enrique vivía en un ciclo interminable de esperanza y desesperación. La policía había cerrado el caso hacía años, pero él nunca se había rendido. Había gastado una fortuna en detectives privados, carteles, búsquedas, todo en vano. Ahora solo le quedaba la rutina vacía de un hombre que ya no sabía quién era. Sin embargo, ese día algo cambió. Enrique decidió caminar hasta el centro de la ciudad, algo que no hacía desde hacía meses. Las calles estaban llenas de gente apresurada, pero él apenas notaba el mundo a su alrededor. Fue entonces cuando vio a Davi. El niño estaba sentado en un banco de la plaza con un perro flaco a su lado. Enrique se detuvo con el corazón acelerado. Davi era idéntico a Cayo, el mismo rostro, los mismos ojos. Se acercó, tratando de disimular la emoción, pero las palabras le salieron temblorosas. «Hola, ¿cómo te llamas?» Davi lo miró desconfiado y luego soltó algo que dejó a Enrique sin aliento. Ana hablaba de un niño llamado Cayo. Enrique sintió que las piernas le flaqueaban. El nombre de Cayo, pronunciado por aquel niño, resonó en su mente como un trueno. Intentó mantenerse calmado, pero sus manos temblaban visiblemente. Davi, al notar su reacción, se puso aún más desconfiado y se alejó un poco, acercando a su perro. Enrique respiró hondo y se agachó para estar a la altura del niño, tratando de parecer menos amenazante. «¿Quién es Ana?», preguntó con una voz que intentaba ser suave, pero cargada de urgencia. Davi dudó, mirando a los lados como si esperara que alguien apareciera para salvarlo de aquella situación. Finalmente murmuró: «Ella me cuidaba, pero murió». La frase cayó como una piedra en el pecho de Enrique. Ana, una trabajadora social, podría ser la clave para encontrar a Cayo, o al menos para entender qué había pasado con él. Sin pensarlo 2 veces, Enrique decidió que no podía dejar ir a Davi. Le ofreció comida y un lugar seguro para él y su perro, prometiendo que no le haría daño. Davi, aún reacio, terminó aceptando, tal vez movido por el hambre o el cansancio de vivir en las calles. Mientras caminaban hacia el auto, Enrique apenas podía contener la ansiedad. Cada paso parecía cargar el peso de 5 años de preguntas sin respuesta. Miró a Davi, tratando de ver a Cayo en aquel rostro, y una mezcla de esperanza y miedo lo invadió. ¿Y si Davi era solo una coincidencia? ¿Y si estaba a punto de revivir el dolor de una nueva decepción? Pero algo dentro de él insistía. Esa era la pista que tanto había esperado. Enrique llevó a Davi a un pequeño restaurante cercano, donde le pidió una comida caliente. Mientras comía con avidez, Enrique observaba cada movimiento, cada detalle, la forma en que sostenía el tenedor, cómo miraba a su alrededor. Todo le parecía tan familiar, pero a la vez tan distante. Intentó entablar conversación, preguntando sobre Ana, sobre dónde había vivido Davi, pero el niño era reservado, respondiendo solo con monosílabos o miradas desconfiadas. Lo único que Enrique logró sacarle fue que Ana solía hablar de un niño especial llamado Cayo, pero Davi no sabía quién era o dónde estaba. Sin embargo, esa información fue suficiente para encender una chispa de esperanza en Enrique, que no sentía desde hacía años. Después de comer, Enrique decidió llevar a Davi a su casa. Sabía que no podía dejar que el niño volviera a las calles, no después de lo que había escuchado. En el auto, Davi se mantuvo callado, abrazando a su perro como si fuera el único vínculo que lo mantenía a salvo. Enrique, por su parte, apenas podía concentrarse en conducir. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de conectar los puntos.
Ana, Cayo, Davi. Necesitaba descubrir más sobre Ana, sobre lo que sabía y por qué había mencionado a Cayo frente a Davi. Al llegar a casa, Enrique le mostró la habitación de invitados al niño, prometiéndole que podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera. Davi miró alrededor, aún desconfiado, pero aceptó. Enrique, por su parte, sintió que estaba más cerca de encontrar respuestas que nunca en los últimos 5 años. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Sentado en su estudio, rodeado de pilas de papeles y fotos de Cayo, comenzó a investigar todo lo que pudo sobre Ana. Descubrió que había trabajado en varios orfanatos y proyectos sociales, siempre dedicada a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. También encontró registros de que poco antes de morir, Ana había hecho varias llamadas a un número desconocido. Enrique anotó todo, cada detalle, cada pista, como si estuviera armando un rompecabezas que solo él podía ver. Davi, en la habitación contigua, dormía profundamente, exhausto por la vida en las calles. Enrique miró la puerta cerrada y sintió un punzante remordimiento. Se estaba apegando a Davi solo porque el niño le recordaba a Cayo. ¿O había algo más allí, algo que aún no lograba entender? Al día siguiente, Enrique decidió llevar a Davi a uno de los orfanatos donde Ana había trabajado. Esperaba que alguien allí pudiera reconocer al niño o proporcionar más información sobre Ana. Al llegar, Davi se puso visiblemente nervioso, apretando la mano de Enrique como si necesitara protección. En el orfanato, una de las asistentes sociales, al ver a Davi, se sorprendió. «Se parece mucho a un niño que Ana cuidaba hace algunos años», dijo, mirando a Enrique con una mezcla de curiosidad y preocupación. Enrique sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo se llamaba ese niño?», preguntó, tratando de mantener la calma. La asistente pensó por un momento y luego respondió: «Gabriel. Fue adoptado por una pareja, Joana y Carlos». Enrique anotó los nombres, con las manos temblando levemente. Estaba cerca, podía sentirlo. Enrique no perdió tiempo. Consiguió la dirección de Joana y Carlos y partió de inmediato, llevando a Davi consigo. En el camino, intentó explicarle al niño lo que estaba sucediendo, pero Davi parecía más confundido que nunca. «Solo quiero saber quién soy», dijo, mirando por la ventana del auto. Enrique sintió un nudo en la garganta. Él también quería respuestas, pero ahora se daba cuenta de que ese viaje no era solo sobre Cayo, sino también sobre Davi, sobre Gabriel, sobre todos los niños que habían sido perdidos y olvidados. Al llegar a la casa de Joana y Carlos, Enrique tocó la puerta con el corazón en la mano. La pareja abrió, sorprendida por la visita inesperada. Cuando vieron a Davi, sus rostros se iluminaron de reconocimiento. «¿Se parece tanto a Gabriel?», dijo Joana casi en un susurro. Dentro de la casa, el ambiente era tenso. Joana y Carlos le contaron a Enrique cómo habían encontrado a Pintose. Gabriel, solo y asustado años atrás. Lo habían criado como a un hijo, pero siempre supieron que tenía un pasado misterioso. Gabriel, ahora de unos 10 años, entró en la sala y se detuvo al ver a Davi. Los dos niños se miraron en silencio, como si reconocieran algo el uno en el otro. Enrique miró a Gabriel y sintió una ola de emoción. Era Cayo, lo sabía, pero ¿cómo decírselo a Joana y Carlos, que habían amado y cuidado a ese niño como si fuera suyo? El conflicto dentro de él era inmenso, pero sabía que debía hacer lo correcto. «Creo que Gabriel es mi hijo», dijo, con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba de emoción. Joana y Carlos se miraron, y entonces Joana respondió: «Siempre supimos que este día podría llegar». Enrique pasó los días siguientes conociendo a Gabriel, tratando de reconstruir los lazos que habían sido rotos hacía tanto tiempo. Gabriel, aunque confundido, sentía una conexión inexplicable con Enrique. Joana y Carlos, por su parte, mostraron una generosidad impresionante.
entendiendo que el amor por Gabriel significaba dejarlo descubrir su verdadera identidad. Enrique, a su vez, se prometió a sí mismo que no separaría a Gabriel de la única familia que conocía. En cambio, decidió que todos formarían parte de una nueva familia. Él, Gabriel, Davi, Joana y Carlos. Poco a poco, las piezas de aquella historia comenzaron a encajar, y Enrique se dio cuenta de que, aunque Cayo estaba perdido, había encontrado algo aún más grande, un nuevo comienzo. Finalmente, Enrique miró a Davi y a Gabriel jugando juntos en el jardín y sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Sabía que aún había muchas preguntas sin respuesta, muchas heridas por sanar, pero en ese momento lo único que importaba era el presente. La carta de Ana, que finalmente encontró entre sus pertenencias, decía: «Lo que está perdido puede encontrarse donde la esperanza nunca muere». Enrique guardó esas palabras como un tesoro, recordando que a veces la vida nos da segundas, oportunidades de maneras que nunca esperamos. Y allí, en ese jardín, encontró no solo a su hijo, sino una nueva razón para vivir. Enrique comenzó a acercarse a Gabriel de manera gradual, respetando el tiempo y los sentimientos del niño. Pasaba horas hablando con él, contándole historias sobre Cayo y mostrándole fotos de cuando era pequeño. Gabriel, aunque aún confundido, comenzó a interesarse por el pasado que desconocía. Hacía preguntas, tratando de entender cómo había terminado lejos de Enrique y por qué Ana lo había escondido. Enrique, por su parte, intentaba responder con paciencia, aunque muchas veces no tenía todas las respuestas. Lo único que sabía era que Ana había hecho lo que consideró necesario para proteger a Cayo, y sentía una inmensa gratitud por ello. Joana y Carlos, aunque sentían el dolor de ver a Gabriel alejarse, sabían que estaban haciendo lo correcto. Siguieron presentes en la vida del niño, participando en reuniones familiares y ayudando a Enrique a reconstruir los lazos con su hijo. Davi, por su parte, comenzó a sentirse más cómodo en la nueva casa. Él y Gabriel rápidamente se hicieron amigos, compartiendo juegos y secretos. Enrique veía esa conexión entre los dos niños y sentía que, de alguna manera, el destino había unido esas vidas para que todos pudieran sanar juntos. Aún había mucho por resolver, pero sabía que estaba en el camino correcto. Enrique decidió que era hora de investigar más a fondo lo que había pasado con Cayo. Comenzó a revisar todos los documentos que Ana había dejado, buscando pistas que pudieran explicar por qué había escondido al niño. Entre los papeles encontró una carta que Ana había escrito poco antes de morir. La carta estaba dirigida a él, y las palabras estaban llenas de emoción. Ana explicaba que había descubierto una amenaza a la seguridad de Cayo y que, para protegerlo, había tenido que esconderlo y cambiar su identidad. También pedía perdón por no haber contado la verdad antes, pero decía que siempre había creído que Enrique algún día encontraría a su hijo. La carta terminaba con un mensaje de esperanza. Lo que está perdido puede encontrarse donde la esperanza nunca muere. Leer esa carta fue como recibir un abrazo de Ana, incluso después de su muerte. Enrique sintió un alivio inmenso al saber que Cayo había sido protegido, pero también una profunda tristeza por todos los años que se habían perdido. Le mostró la carta a Gabriel, quien permaneció en silencio por un largo rato, tratando de procesarlo todo. Finalmente, el niño miró a Enrique y dijo: «Quiero saber más sobre quién era y quiero quedarme contigo». Esas palabras fueron como un rayo de luz para Enrique, quien finalmente sintió que estaba reconstruyendo la familia que había perdido. Con el paso de los días, Enrique comenzó a adaptarse a la nueva rutina. Él y Gabriel pasaban horas juntos, tratando de reconstruir los lazos que se habían roto. Enrique llevaba al niño a lugares que Cayo amaba cuando era pequeño, como el parque y la heladería de la esquina. Gabriel, aunque no recordaba esos lugares, sentía una extraña familiaridad,
como si algo dentro de él los reconociera. Joana y Carlos seguían presentes, visitando la casa de Enrique regularmente y participando en actividades con Gabriel. Sabían que el niño necesitaba esa conexión con el pasado, pero también querían asegurarse de que no se sintiera presionado a elegir entre las dos familias. Davi, por su parte, comenzó a sentirse más parte de esa nueva dinámica. Enrique decidió formalizar la adopción del niño, dándole un hogar permanente y la seguridad que nunca había tenido. Davi y Gabriel rápidamente se volvieron inseparables, como hermanos que se habían encontrado después de mucho tiempo. Enrique veía esa unión entre los dos y sentía que de alguna manera el destino había puesto a Davi en su camino para ayudarlo a encontrar a Gabriel. Sabía que aún había muchas preguntas sin respuesta, pero en ese momento lo único que importaba era ver a los dos niños felices y seguros. Enrique comenzó a darse cuenta de que la sanación no venía solo de encontrar a Gabriel, sino también de aceptar el pasado y seguir adelante. Se dedicó más a Davi, entendiendo que el niño también necesitaba atención y amor. Juntos, crearon una rutina que incluía actividades simples, como jugar fútbol en el parque o ver películas en casa. Enrique veía cómo Davi se soltaba cada vez más, perdiendo la timidez y la desconfianza que traía de las calles. Era como si, poco a poco, todos en esa casa estuvieran sanando las heridas que el pasado había dejado. Gabriel, por su parte, comenzó a interesarse más por su pasado. Hacía preguntas sobre Cayo, sobre cómo era la vida antes de la desaparición, y Enrique respondía con paciencia, tratando de reconstruir la historia para su hijo. Había momentos de tristeza, por supuesto, pero también de alegría, como cuando Gabriel descubrió que había heredado el gusto de Cayo por la música. Enrique le compró una guitarra y comenzó a enseñarle a tocar, reviviendo recuerdos que habían estado guardados durante mucho tiempo. Poco a poco, la casa que antes era silenciosa y fría se llenó de risas y música. Un día, mientras Enrique observaba a Gabriel y Davi jugando en el jardín, sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. El dolor de la desaparición de Cayo aún estaba allí, pero ahora era como una cicatriz que ya no dolía tanto. Se dio cuenta de que de alguna manera había encontrado no solo a un hijo, sino a dos. Davi, que llegó como una pista, se había convertido en una parte fundamental de esa nueva familia. Y Gabriel, que ahora sabía quién era, comenzaba a reconectarse con su pasado sin perder el vínculo con Joana y Carlos. Enrique miró al cielo y sintió que Ana, desde donde estuviera, estaba sonriendo. Ella había cumplido su promesa de proteger a Cayo, y ahora Enrique cumplía la suya, dar un hogar y amor a esos niños. Al final, Enrique entendió que la familia no se definía solo por los lazos de sangre, sino por el amor y la conexión que las personas compartían. Miró a Gabriel y Davi, corriendo por el jardín con el perro flaco que Davi había traído de las calles, y sintió que la vida le había dado una segunda oportunidad. Aún había desafíos por delante, por supuesto, pero sabía que juntos podrían superar cualquier cosa. La carta de Ana, que guardaba como un tesoro, seguía resonando en su mente. Lo que está perdido puede encontrarse donde la esperanza nunca muere. Y allí, en ese jardín, Enrique encontró no solo a su hijo perdido,